Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Felipe Moreira. Este es el taller de las 5 cosas que deben saber para transformar tu liderazgo. Y quisiera iniciar aclarando que no es un tema como teórico o cuál es la técnica o la información clave que deben de saber de lo que está escrito en los libros. Más bien se refiere a lo que debes de saber de ti mismo, de lo que tú quieres, de a dónde quieres llegar, de cómo eres, y más bien por ahí es por donde nos vamos a ir. No es un tema de, "Ay, voy a enseñarles el hilo negro de todo lo que tienen que saber para cambiar su liderazgo". Es un tema de interiorización, de saber qué es lo que tú quieres en tu vida y qué es lo que quieres alcanzar. Y antes de iniciar, les platico un poquito sobre mí. Yo tengo algunas certificaciones, como pueden ver, en HeartMath y en algunas metodologías de administración del estrés, de inteligencia emocional y algunos otros recursos que puedo también transmitirles en el transcurso de, espero, este taller y también en nuestras siguientes integraciones. Entonces, un poquito sobre mí y algunos de los cursos que he tenido. Y bueno, para empezar, y como para ir directo al grano, antes de irnos a investigar o a interiorizar o hacerte esas preguntas importantes, quisiera empezar con esta pregunta que es, ¿qué es un líder? Y en realidad hemos tenido, o hay muchísimas definiciones de lo que es un líder. Y podemos hablar de algunas, ¿no? Esta, por ejemplo, de John Maxwell, que es considerado como el gurú del liderazgo realmente, dice que el líder es el que conoce el camino, recorre el camino y luego enseña el camino. Y me gusta mucho porque transmite esa responsabilidad, valga la redundancia, de transmitir a los demás qué es lo que hiciste para lograr tus objetivos y cómo puedes, no se queda ahí, ¿no? No se queda con que tú seas el líder o la persona que lo logre, sino que atraigas a más personas a hacerlo. Y así también, pues Tom Peters dice que el líder es el que, no es el que crea seguidores, sino el que crea otros líderes. Entonces, no se trata de que se quede en ti, ¿no? Pero realmente la definición con la que trabajar hoy y vamos a ir trabajando en el transcurso del taller o en ustedes obviamente van a tener oportunidad de tener también una sesión de coaching gratuita y bueno, este es el fundamento de lo que vamos a trabajar en esa sesión también. Es que el líder, en su sentido más importante, significa ser el agente de tu propia vida, influyendo en las cosas que más te importan para hacerla una vida más rica. Y esta es la definición de Stuart Friedman, que fue durante mucho tiempo director de desarrollo de liderazgo en Ford y ahora es profesor en una universidad donde tomé un curso también con él y es autor y la verdad es que es una definición que nos saca del patrón de lo que normalmente entendemos que es un líder. Y quisiera quedarme con algunos puntos. El principal es que es el agente de tu propia vida. Y entonces, quiere decir que el liderazgo no tiene que ver con el resultado que tienes en toda la gente o en toda la humanidad, más bien en lo que tienes en tu propia vida. Y eso significa también que para que puedas liderar a otras personas, tienes que también liderar tu propia vida. Entonces, empieza por ti. Y por eso esta definición me atrapó y la verdad es que me ha ayudado también a conseguir cambios importantes en las personas con las que he trabajado. ¿Y qué es lo que más te importa? Entonces, por ahí empezamos. ¿Cuáles son las 5 cosas que realmente requieres saber para poder cambiar tu liderazgo? Pues lo primero es, ¿qué es lo que más te importa? Bueno, pues si el líder es el que está en contacto o está buscando lo que más le importa, pues lo primero que necesitamos saber es, ¿qué es lo que más te importa? ¿Cuáles son tus aspiraciones que tenemos? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú y las personas que te rodean, que son igual de importantes? Luego, ¿quién soy? ¿Cómo es mi proceso de toma de decisiones? ¿Cómo es mi inteligencia emocional? ¿Qué es lo que
en dónde me siento a gusto trabajando, qué es lo que influye en mi forma de trabajar y de tomar decisiones. Y finalmente, ¿cómo hago para cambiar al líder que yo quiero ser? Y por ahí vamos a tener un número 6 que vamos a dejarlo para el final, para que se queden a escuchar el último, que también es bastante relevante. Entonces, ¿cómo descubrimos o cómo clasificamos lo que más me importa para que aplique para todos, ¿no? Pero realmente lo que buscamos es dividirlo en estos 4 que le llamamos dimensiones humanas. Entonces, lo primero es la profesional. ¿Qué es lo que más me importa en mi trabajo? ¿Cómo quiero, cómo quisiera yo que fuera mi trabajo? ¿Cuáles son los logros profesionales que me gustaría tener? ¿O cuáles son los que estoy dispuesto a invertir para alcanzarlos? Y también en el self es quién tengo que ser yo física e intelectualmente para alcanzar esos logros. Y la mayoría de los programas de liderazgo que hemos visto o que he visto, ya poco a poco se han ido acercando un poquito más a otros, a las demás dimensiones, pero se enfocan en quién tienes que ser y en cuál es tu objetivo profesional. Pero la verdad es que nosotros tenemos otros objetivos en la vida, otras cosas que también nos importan, como, por ejemplo, la familia. Entonces, ¿cuál es tu objetivo de la familia? ¿Qué es lo que tú estás buscando desarrollar? ¿Qué tanto te importa la familia? Y hay gente que pues está muy enfocada en la familia. Esta es una dimensión que también nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados, porque pues tenemos una responsabilidad, traemos eh, esa esa pasión por la gente que está a nuestro alrededor, que queremos darles lo mejor de nosotros y lo mejor posible. Entonces también eso nos motiva a crecer profesionalmente y en el self. Ahora, lo importante es que tengas definido y que sea algo que tú estés definiendo y no necesariamente algo que pues es un resultado del acaso, ¿no? O de las circunstancias. Y finalmente, y no por eso menos importante, es el tema espiritual. Es decir, ¿a dónde quieres llegar espiritualmente? Y no necesariamente me refiero a la parte religiosa, aunque van de la mano, la espiritualidad, para que sea efectiva debe tener cierta religiosidad o ciertos rituales o ciertas costumbres o ciertos horarios que debes de cumplir para desarrollarte espiritualmente, independientemente de la creencia que tengas. Eh, y tiene que ver también con esa conexión con lo que nosotros llamamos Dios. Algunos hablan de una fuerza mayor, algunos el universo, el planeta. En esa, nos referimos a esa inteligencia que está por encima de todos nosotros y también nos rige y podemos acercarnos a ella. Y entonces, ¿qué es lo que más te importa en esas 4 dimensiones? Y normalmente no hago esto, pero quisiera hoy invitarte a que hagas este ejercicio. Y les voy a dar unos minutos para que lo vayan haciendo, pero eh, me interesa que ustedes hagan en este momento, sea ahorita las personas que están en vivo o quienes los estén viendo en Facebook o en una grabación más adelante, que se tomen un tiempo para analizar cómo están ustedes hoy en estas 4 dimensiones. Y lo primero que vamos a hacer aquí en esta tabla, les voy a pedir que anoten, escriban ahí una tabla en su cuaderno. Ahora vamos a hacer este cuadro y donde vas a poner del lado izquierdo las 4 dimensiones, el espiritual, la familiar, el self y el profesional. Siendo la espiritual esa relación que tienes con Dios o con el ser supremo al que tú consideres. El familiar es tu situación actual con tu familia principal, es decir, esposa e hijos, o en el caso que no seas casado y tengas hijos, pues sería con tus padres. En el self, ¿cómo estás física e intelectualmente? Es decir, si tienes salud, si tienes la capacidad para alcanzar las metas o lo que te propongas en las otras dimensiones.
Y en profesional es cómo está tu trabajo, si haces lo que te gusta, si eres bueno, si te da satisfacción, ¿no? Y entonces en la primer columna, vamos a hablar colocamos aquí una balanza porque realmente es cómo balanceas estas cuatro dimensiones en términos de importancia o relevancia. Es decir, ¿qué tan relevante es para ti cada una de estas dimensiones? Y aquí el truco es que la suma de las cuatro dimensiones te tiene que dar 100%. Digamos que eres totalmente equilibrado, entonces le das la misma importancia a todas, entonces te da 25% en cada una, lo cual sería así como abismal porque realmente nadie trabajamos con las cuatro dimensiones en 25%. Es muy raro, muy difícil alguien que realmente esté enfocado en las cuatro dimensiones. Y va a ser muy sencillo que te preguntes, ¿no? A lo mejor voy a hablar en el tema espiritual, entrando un poquito al tema religioso, es que, oye, ¿qué prefieres? ¿Hacer una meditación o irte con tus amigos a jugar golf, ¿no? O irte con tu familia o irte a trabajar, ¿no? Incluso así vamos a ir priorizando y a veces, aunque quisiéramos que una de las dimensiones fuera más importante que la otra, nuestro día a día nos dice algo contrario. Entonces, ¿cómo está tu relevancia o cómo es para ti de relevante lo espiritual, lo familiar, el self y el profesional? De manera que sumen 100% entre los cuatro. Es decir, si aumentas la importancia a uno, ¿a cuál es al que le vas a quitar importancia? Si le aumentas 20% a uno, ¿de dónde vas a sacar ese 20%? ¿Qué es lo que estás dejando de lado? ¿Ok? Voy a darles unos segunditos para que hagan ese ejercicio. Igual si estás viendo un video y vamos a avanzar y quieres ponerle pausa y regresarte, sin problema. Muy bien. A veces empiezas con un borrador y pones 30 por acá, 40 por allá y luego te das cuenta que es demasiado o es muy poquito y vas cambiando. Entonces, no pasa nada, cámbialo hasta que te sientas cómodo. Muy bien, ahora, la segunda columna, vamos a hablar de cuánto tiempo le dedicas a esa dimensión. Y entonces igual aquí debes sumar 100%. eh, Durante el día, o vamos a decir, el día tiene 24 horas, probablemente estás durmiendo 8, si es que bien te va, ¿no? Estás durmiendo 8, a lo mejor un poquito menos, pero eh, te quedan 16 horas. Entonces, si tú dices que a una de estas dimensiones le dedicas más o menos 10% en promedio a la semana, pues significa que le estás dedicando 1 hora y media al día, en promedio aproximadamente, ¿no? Entonces, eh, es importante también que identifiques cuáles son esas actividades a las que te estás dedicando para el desarrollo de estas dimensiones. Entonces, ¿cuánto tiempo le estás dedicando hoy a tu desarrollo espiritual en el transcurso de la semana? ¿Cuánto le estás dedicando a la familia? ¿Cuánto te estás dedicando a ti mismo? Y finalmente, ¿cuánto le estás dedicando al trabajo? Igual te voy a dar unos segundos para que hagas esta evaluación. Te recuerdo que más o menos un 10% significa que es 1 hora y media. O sea que si dices que le dedicas al espiritual 10%, significa que pues más o menos haces actividades espirituales por 1 hora y media al día en promedio, ¿no? Eh, entonces, ¿cuánto le dedicas a cada una de ellas? ¿Ok? Voy a aprovechar para navegar aquí a ver si hay alguien por acá que esté haciendo alguna pregunta.
Muy bien, y la última columna, que es también bastante importante, es ¿cuál es tu nivel de satisfacción en cada una de estas dimensiones? Y aquí no tiene que sumar nada, simplemente es del 1 al 10. ¿Cómo evalúas tu satisfacción o qué tan feliz o contento estás con tu estado en la parte espiritual, la familia, el self y el profesional? Y estas son preguntas que normalmente no nos hacemos, pero de aquí parte todo. Si no estamos bien en alguna de estas dimensiones o en ninguna de las dimensiones, ¿no? El otro día me decían, es que debes de tener una vida balanceada. Y digo yo, pues más que balanceada, más bien es una vida satisfactoria en las 4 dimensiones, porque si en el espiritual no tienes nada, tu familiar estás perdido, en el self no te cuidas y no sé, estás mal de salud, ¿no? Y en el profesional estás en un trabajo que no te gusta y además es estresante o no estás dando el resultado que quieres, pues ahí estás equilibrado, pero realmente no tienes ninguna satisfacción, ¿no? Entonces es más bien, más que estar equilibrado, es cómo aumentas la satisfacción en las 4 dimensiones. Y aquí entonces te voy a pedir que reflexiones sobre lo que escribiste en tu cuadro. Les voy a platicar lo que normalmente, y les voy a dar retroalimentación como lo que normalmente aparece aquí con quienes he trabajado. En lo más común, aunque no siempre es así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la primera columna, el nivel de importancia, muchas veces hay una dimensión en la que tiene un 10% de importancia y otra dimensión que tiene un 40% de importancia. Eh, ese es un desequilibrio realmente en tus prioridades y en tu desarrollo humano integral. Entonces, si le estás dando muchísima importancia, por ejemplo, al familiar, pero no le estás dando importancia al espiritual, ese familiar pierde trascendencia porque no tiene ese desarrollo espiritual. Y un caso que también me tocó trabajar con una persona que profesionalmente estaba muy bien, le iba muy bien, tenía como 33, 34 años, ya era gerente o estaba rumbo a ser director en una empresa bastante grande, entonces en el profesional le estaba yendo muy bien. En el self era una persona que diario hacía ejercicio, se tomaba sus 2 horas de almuerzo para ir a nadar y iba, nadaba, comía y luego regresaba a trabajar. Entonces era una persona bastante en el self y en el profesional muy, muy desarrollada. Incluso era una persona que ya vivía solo, o bueno, ya a los 33 años, ¿no? Pues ya tenía su departamento, ya tenía su patrimonio hecho, etcétera, ¿no? Pero en el familiar hacia sus padres tenía muchos problemas y él había fallado en poder generar una familia propia. Había tenido algunas parejas, pero no había logrado concretar nada y no tenía un soporte emocional en la familia. Y en el espiritual, pues no creía ni en Dios ni en nada, ¿no? Entonces no tenía tampoco ese desarrollo espiritual. ¿Qué pasaba cuando en el trabajo tenía un error o fallaba algo? Pues no tenía nada de dónde agarrarse, entonces era una persona que tenía tendencias suicidas. Entonces a ese nivel es el dejar la espiritualidad y la familia como de lado, ¿no? Porque luego, pues de dónde te agarras. Estos son 4 pilares muy importantes en la vida, ¿no? Entonces, regreso. La relevancia, si tienes en una 10%, en otra tienes 40%, pues probablemente te conviene revisar la relevancia que le estás dando a tus dimensiones. Y luego el tiempo. Lo más común con la gente que trabajo es que en el profesional le están dedicando 60, 70 o hasta 80% de su vida. El familiar y el espiritual lo tienen prácticamente de lado. El familiar ahí un 5%, 10% que le pueden dar. El self no se están cuidando. Son personas que a lo mejor tienen incluso sobrepeso, no hacen ejercicio o estudiaron también hasta cierto punto, pero ahora ya no se están preparando. Entonces, eh,
Entonces, ese desequilibrio también en el tiempo no te permite encontrar satisfacción en las demás dimensiones. Y la pregunta aquí sería, si tú tienes hoy 80% de tu tiempo en el trabajo y lo pudieras reducir a 60%, ¿a qué dedicarías el 20%? Ese 20% extra que estás ganando, ¿a qué se lo dedicarías? Y hablando de liderazgo y de la parte profesional, eh, es muy común que me digan, oye, pero pues a mí qué me importa la familia y lo espiritual, yo estoy contratando a esta persona para que venga y trabaje. Bueno, esa puede ser una filosofía, la cual yo no comparto, pero si tú le pides a la persona que hoy sea, se haga tiempo para su desarrollo del self, del familiar y del espiritual, lo vas a obligar que en el profesional hoy sea más productivo. No puedes desarrollar las 4 dimensiones si en el profesional no estás siendo productivo. Si tienes 80%, 90% de tu tiempo en el profesional, las otras dimensiones probablemente están abandonadas. Y finalmente, del 1 al 10, pues eso varía, ¿no? Ahora, si eres una persona que tiene sobrepeso o no te cuidas o tienes algún problema de salud grave y en el self le pones que tienes 9, pues no estás siendo tampoco honesto contigo, ¿no? En el familiar, si estás pasando por un divorcio, tu segundo o tercer divorcio, pues no le puedes poner 9 o no, porque realmente pues has tenido el tema, esta parte familiar descuidada, ¿no? Eh, y una cosa que sucede muy común es que las personas que no le dan relevancia al espiritual, al final, en la tercer columna que dice, a lo mejor puede tener 1 o 2, y pues no importa, porque al final es algo, es una dimensión que no me importa, ¿no? Eh, Te invito a que hagas este cuadro y cuando hagamos nuestra sesión de coaching gratuita, que lo traigas y lo platiquemos, ¿de acuerdo? Y entonces, pero este es el punto de partida. ¿En dónde estoy en el espiritual, familiar, self y profesional? ¿Qué tanta relevancia le estoy dando? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Y qué tan satisfecho estoy con en esa dimensión? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues está muy fácil, ¿no? Decir, oye, ya me encontré que aquí tengo un 6 o por acá tengo un 8. ¿Cómo lo llevo al 10? Ok, entonces, eso es en lo que vamos a trabajar. Y para eso nos interesa saber las demás, los otros 4 puntos. Y el segundo es, ¿cuáles son tus aspiraciones? Debes de conocer tus aspiraciones. Las aspiraciones son eh, casi como sueños. Es a dónde quieres llegar, a dónde te ves en el futuro, ¿no? Hay una aspiración, por ejemplo, espiritual que tenemos los católicos, que es ser santos, ¿no? Bueno, es una aspiración que solamente vas a conseguir cuando ya no estés en este mundo, ¿no? Entonces, habrá otras aspiraciones espirituales o en las 4 dimensiones que tal vez nunca alcances, ¿no? Pero te mantienen trabajando, te mantienen aprendiendo, te mantienen siempre buscando ser mejor de lo que eres. Algo importante es que no son metas, no tienen como números, no tienen colores, no tienen niveles, son realmente más como ideas, ¿no? Por ejemplo, ser CEO de una organización. Esa es una aspiración, algo a lo que quieres llegar, pero si le pones, es que quiero ser el CEO de esta organización en este tiempo y para eso tengo que hacer esto, se vuelve una meta y deja de ser una aspiración, ¿no? Entonces, primero, no son metas. Lo segundo es que vienen del corazón. Y aquí hay un tema bastante relevante entre el corazón y la mente. Y hay una autora que se llama Mel Robbins que habla de la regla de los 5 segundos. Cuando tú tienes la intención de alcanzar una aspiración o una meta muy relevante, como el cerebro está programado para ahorrar energía, si no haces algo en 5 segundos, por eso es la regla de 5 segundos, el cerebro en esos 5 minutos te dice todos los motivos por los cuales eso es una mala idea. Entonces, por eso decimos que viene del corazón. Tiene que ser más allá de la mente, más allá de esas creencias que tienes.
que a lo mejor más allá de lo que te ha pasado y entender que el futuro no está definido por tu pasado, ¿no? Como decía, tal vez nunca las alcances, pero si las alcanzas, busca nuevas aspiraciones. Muy bien, ¿cómo vas a hacer las aspiraciones? ¿Cómo vas a entender o ponerte en contacto con las aspiraciones? Pues mi recomendación es, sal de tu día a día. O sea, no vas a decir, ay, bueno, voy a ir manejando hoy que tengo 2 horas de camino de regreso a mi casa. En el camino voy a definir mis aspiraciones. Va a ser muy difícil porque hay muchas cosas que te distraen. Luego, respira profundo y conecta con un ser sagrado, ¿no? Entonces, conecta contigo mismo también, tú eres un ser sagrado, conecta con otros seres sagrados que tú consideres y pregunta a tu corazón cuáles son esas aspiraciones, qué es lo que realmente quiero. Y aquí es importante y nuevamente anotarlo, porque antes de que tu cerebro te diga todos los motivos por los cuales eso es una mala idea, anótalo. Ya en menos de 5 segundos ya hiciste algo al respecto y entonces ya estás preparado para romper esa brecha. Entonces, eh, sal de tu día a día, respira profundo, conecta con un ser sagrado, pregunta a tu corazón y anótalo. Y nuevamente, si vas a tener esta sesión gratuita conmigo, trae esas aspiraciones para que las platiquemos. ¿Ok? Aquí las imágenes nos hablan de a lo mejor que vayas a un bosque, al mar, a la montaña o a un lugar religioso, a lo mejor en un parque tomando un helado, donde tú te sientas bien y puedas conectar con lo que más te importa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, las aspiraciones vamos a tratar de dirigirlas también hacia esas dimensiones humanas. Por ejemplo, en el espiritual, podemos hablar de como líder ser la persona que ve a los demás como un fin y no como un medio. Es decir, la persona que está trabajando para mí me interesa por quién es, no por lo que trae a mi trabajo. Y a lo mejor en ese mismo sentido, si no es el lugar adecuado en donde ella está, a lo mejor es relevante que esa persona se vaya a otra empresa o a trabajar en otro lugar, pero no porque no me está dando a mí, sino porque ese no es el lugar donde se va a realizar. Y también en el espiritual nos ayuda a tener un compromiso con una visión a largo plazo. Las personas que no tienen un desarrollo espiritual, les cuesta mucho más trabajo ver esa visión a largo plazo, esas metas, incluso le digo yo, que son metas trascendentes, ¿no? A través de las cuales trascienden en la vida. Entonces, ¿cuáles son esas aspiraciones que puedes tener también que te lleven a esa visión a largo plazo? ¿Cuáles son tus aspiraciones en lo intelectual y en lo físico? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Hasta dónde quiero expandir mi mente y mi conocimiento? Y físicamente, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo quiero que sea mi salud? ¿Cómo quiero sentirme? En la familia, ¿cómo es ese sentimiento de apoyo y motivación que tengo y ese sentido de pertenencia? ¿Cómo quisiera sentirme yo en conexión con quienes me rodean? Y finalmente en el profesional, ¿cuáles son los recursos que quiero generar a través del profesional? ¿Y cuáles son los valores que tengo que agregar para alcanzar esos recursos o esas posiciones o ese crecimiento en la parte profesional? Entonces, reflexiona y espero que en la sesión que tengamos de coaching las traigas a que las revisemos y platiquemos. Muy bien. Número 3, las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de tus stakeholders y principalmente cuáles son las expectativas que tus stakeholders o las personas más importantes en tu vida en las 4 dimensiones tienen de ti? Y esto es algo importante porque normalmente gastamos mucha energía en cumplir expectativas que no existen y no estamos cumpliendo las expectativas que realmente existen.
Entonces es muy importante y por ahí, pues, si platicamos, te voy a compartir también estas técnicas que tenemos de cómo entender y conectar con las expectativas de tus stakeholders. Pero en resumen es, identifica quiénes son los stakeholders, o sea, las personas más relevantes de tu vida. Algo que sí es cierto es que no puedes cumplir las expectativas de todos, pero sí deberías o recomiendo que enfoques tu energía en alcanzar las expectativas de tus stakeholders, de las personas más importantes. Luego, dialoga con ellos, escucha cuáles son las expectativas que ellos tienen de ti y también, si tienes oportunidad, comparte las tuyas. Define un plan junto con ellos sobre cómo debes o cómo puedes alcanzar esas expectativas y busca que este plan impacte a tus 4 dimensiones. Y como dice Stuart Friedman, le llamamos el leadership leap, que es el salto al liderazgo, que es entender el punto de vista de quien te está viendo. ¿De acuerdo? Entonces, identifica, escucha, haz un plan e impacta las 4 dimensiones. El cuarto punto es ¿quién soy? ¿Y cómo sé quién soy? Y bueno, aquí es donde entra la relevancia de tener un mentor o un coach. ¿Por qué? Porque él te puede dar mayor objetividad. Pero incluso el coach puede estar un poquito sesgado, porque pues normalmente la realidad no es lo que vemos, sino lo que somos nosotros, ¿no? Y para eso nosotros recomendamos y utilizamos estas 2 herramientas. Una que es EQI 2.0 y la segunda es Everything This Workplace. Cualquiera de las dos la puedes googlear y vas a encontrar que son de los assessments más relevantes que para los ejecutivos. Incluso son parte de una lista de Forbes que dice que los 11 assessments más relevantes que todos los ejecutivos deberían de tomar. Y bueno, pues estas dos están entre esos 11. EQI 2.0 es la única de inteligencia emocional y es la número 2 en esa lista, y Everything This Workplace es la número 8 en esa lista y tiene igual de relevancia. Y estas herramientas van a poder entender quién eres, cómo te gusta trabajar en el caso de Everything This Workplace, qué tan dominante, influyente, concienzudo o sólido eres. Y EQI 2.0 nos va a dar una lectura de tu coeficiente emocional en estas 15 competencias que están enfocadas al liderazgo. ¿Ok? Entonces, estas son las 2 herramientas que nosotros trabajamos y son las que a nosotros nos han funcionado muy bien. Muy bien, este es un perfil dominante, que es una persona que es directa, varano, está enfocada, a lo mejor está muy enfocada a los objetivos y va a hacer lo necesario para alcanzar los objetivos. Eh, ¿Este perfil es mejor que los otros 3 o los otros 11? No, este es el perfil específico de una persona que está diseñado para alcanzar ciertos objetivos o ser parte de un equipo con ciertas características, pero no necesariamente es el mejor perfil, depende de lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una persona bastante dominante que probablemente puede pasar encima de la gente para alcanzar los objetivos, lo cual no la hace una persona muy querida, es una persona con poca estructura, ¿no? Entonces no tiene mucha conciencia y es muy dinámica, no es sólida, ¿no? Está cambiando de rumbo y de dirección constantemente. Entonces, es probable que tenga conflicto con las personas de los otros 4 grupos, perdón, de los otros 3 grupos, y con personas de su mismo grupo puede ser que esté en constante choque porque a lo mejor uno quiere una cosa y otro quiere otra, ¿no? Entonces, eh, así muy resumidamente, sería el perfil de una persona dominante y esta misma persona, en este caso, tiene un perfil emocional bastante interesante que concuerda con el otro, donde tiene un alto optimismo, pero un alto
autoconcepto, es decir, es una persona que es muy segura de sí misma, ¿no? Y eso lo vemos que hay coherencia con el otro perfil. Sin embargo, no tiene una autoconciencia emocional desarrollada. Es decir, no entiende el proceso de las emociones o no entiende cómo sus emociones influyen en los demás. Y aquí, aunque no entiende las emociones, las expresa. Entonces, eso puede ser confuso para la gente porque si yo ni siquiera yo entiendo la emoción, cuando la expreso, pues menos me la voy a dar a entender. Entonces, la gente normalmente con un líder de este tipo está confundida, no sabe si el líder está contento, triste, enojado o apresurado, ¿no? Y bueno, y esta persona además pues tiene una muy baja responsabilidad social, es decir, que está enfocada más en ella que en los demás, no desarrolla equipos de trabajo y entonces la dominancia en este caso le está costando eso, ponerse en primer lugar y no ayudarle a desarrollar su equipo, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar de este perfil, ¿no? Aquí solo resumiendo, te comparamos con este 100, que es el promedio de las personas que tienen posición de liderazgo, y el verde es el liderazgo efectivo, ¿no? Vemos aquí que esta persona tiene algunas competencias muy cerca del liderazgo efectivo y otras están muy por debajo. Y luego hay una línea roja que es donde las personas tienen estas competencias demasiado desarrolladas. Entonces, esta persona no tiene competencias demasiado desarrolladas. ¿Ok? Entonces, estas dos herramientas nos hacen transparentar quién eres, cuál es tu proceso de toma de decisiones y qué es lo que más te gusta. Entonces, a partir de ahí, entonces podemos hacer un cambio y vamos a definir dos o tres de estas competencias o del perfil anterior que podemos trabajar de manera directa, ¿no? Y entonces, ese es el quinto paso, que es cómo cambio, cómo logro ese cambio. Y nosotros trabajamos de una manera muy sencilla, o yo trabajo de una manera muy sencilla. Empezamos con cuál es la habilidad que vas a desarrollar, cuál es la competencia que quieres desarrollar, y normalmente empezamos con los beneficios. Los beneficios son motivadores de cambio. Si no hay un beneficio relevante, probablemente no vas a cambiar. ¿Cuáles son luego las acciones? ¿Qué es lo que tienes que hacer para cambiar? Y aquí nuevamente es donde entra la relevancia de un coach o un mentor, que es que alguien que sepa del tema, que te dé recomendaciones y te explique cómo lograr ese cambio, es muy relevante. Luego, ¿cómo le vas a dar seguimiento a tu desarrollo? Y algo muy importante que es parte de mi filosofía es que ese seguimiento voy a tratar en la medida de lo posible que no dependa de mí o de tu coach o de tu mentor. Tiene que depender de ti y de tus stakeholders. Entonces, ¿cómo vas a darle seguimiento? A lo mejor tienes que tener reuniones periódicas con tu jefe, con el personal de recursos humanos, con tu pareja, ¿no? Realmente, ¿quién te va a ayudar a darle ese seguimiento? Y trataré de no ser yo. Luego, ¿cuáles son los recursos y el apoyo que necesitas? Es decir, si tienes que invertir algo, ¿cuál es ese recurso y de dónde va a venir? Y finalmente, ¿en cuánto tiempo vas a lograr ese cambio? Un cambio sostenido en tu comportamiento emocional o en tu estilo de liderazgo no toma menos de 3 meses. Entonces, aquí podemos hablar de 3 meses, 6 meses, incluso 9 meses, depende de todo lo que vas a hacer para alcanzar el cambio, ¿no? A lo mejor una de las acciones, por ejemplo, es estudiar una maestría o hacer un MBA en alguna universidad de prestigio o algún curso específico. Bueno, pues probablemente ese curso va a tomar un año, entonces el desarrollar de manera integral esa habilidad probablemente te va a tomar por lo menos un año. Ahora, lo importante es enfocarnos 70% del tiempo en desarrollar o llevar a excelencia lo que ya está, lo que ya tienes bien y 30% en corregir lo que tienes mal. Entonces, siempre vamos a estar enfocando mucho más en lo que tienes bien para llevarlo a excelencia. ¿Ok? Y bueno, ese es el quinto paso. Y como bono, el sexto es que todos lo sepan. Compartir, compartir, compartir a la mayor cantidad de personas todo ese plan de acción que vas a hacer. ¿Por qué?
porque lo más difícil de cambiar es que has hecho un esfuerzo tan grande en generar una visión de quién eres, que cuando lo cambias, suena como hipocresía, ¿no? Oye, es que yo pues llego a mi oficina, soy el director general, llego a mi oficina y camino desde el elevador hasta mi oficina y no volteo a ver a nadie, llego y me siento a hacer mi trabajo y no saludo a nadie. Y ahora quiero desarrollar mis relaciones interpersonales, entonces llego y saludo a la gente en el pasillo, la gente se queda, órale, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está haciendo eso? No, oye, hipócrita, si antes nunca saludaba, ahora ¿cómo va a saludar? Bueno, si yo les comento, oigan, voy a hacer un esfuerzo para mejorar mis relaciones interpersonales y una de las cosas que voy a hacer es saludarlos, entonces la gente dice, ah, mira, sí está cumpliendo con su meta. Entonces, hola, ¿cómo estás? Saludo de regreso, ¿no? O el otro ejemplo también es alguien que tiene muy alta independencia, es decir, en las reuniones él dice todo lo que se va a hacer, él resuelve todos los problemas y llega a una junta y dice, oigan, quiero que me den sus opiniones de cómo resolver esto. Pues nadie va a dar sus opiniones porque tienen miedo o porque ya están acostumbrados y se quedan, oye, ¿ahora por qué no se está preguntando la opinión? Ah, bueno, pues es que estoy desarrollando, estoy a lo mejor en este caso disminuyendo mi independencia y estoy aumentando mi responsabilidad social. Los quiero hacer parte de la toma de decisiones, los quiero que se desarrollen. Entonces, por eso hoy estoy haciendo preguntas diferentes. Entonces la gente entiende y acepta el cambio. Entonces, muy bien, pues esos son los 6 tips. Como lo hago yo, normalmente son con varios tipos de programa. El Leadership Boost, que es un programa de 8 sesiones semanales que son personales, en la que vamos a revisar estos 5 pasos y además a complementar con esas herramientas de inteligencia emocional, administración del estrés, de establecer objetivos y agendas, etcétera, todo lo que requieras. Cada persona es un mundo diferente y cada persona requiere cosas diferentes, entonces, pues ahí es donde va variando el programa de acuerdo a tus propias necesidades. Tenemos la segunda variante que es el self-awareness, que solamente son 4 sesiones y solamente son tus perfiles emocional y conductual. Y trabajamos en esa parte del self más que en las 4 dimensiones. Y finalmente podemos también hacer el workshop, ¿no? Que tenemos el workshop son 4 sesiones grupales y 2 individuales. Normalmente buscamos que sean entre 4 y 8 participantes, que puede ser que en tu organización, por ejemplo, juntemos grupos de 4 a 8 participantes o eventualmente tengo grupos abiertos en los que te puedes inscribir y bueno, participar de ese grupo, ¿no? Entonces, esto es como normalmente lo hago. Y entonces, bueno, como les comentaba, hay regalo para ustedes, quienes estén viendo el video también pueden buscar, mandarme un mensaje directo, pueden mandarme un chat o buscarme por LinkedIn o por Facebook, por donde sea, si no tienen el link correcto para la agenda o si esta agenda deja de funcionar por algún motivo, me buscan y mencionan que vieron este video y con eso les regalo una sesión gratuita de coaching. Entonces, lo primero es que agenden por mensaje directo por WhatsApp o entrando a este link que les estoy compartiendo. La otra es que prepares tu evaluación, lo de las 4 dimensiones y tus aspiraciones. Y con eso podemos arrancar tu Leadership Boost o este proceso de acelerar tu liderazgo. Pero me gustaría partir ahora para las preguntas. Hola, hola. ¿Sí están por ahí o no? Sí, aquí estamos. Muy bien. Si pueden prender sus cámaras, les agradecería porque así interactuamos un poquito mejor. Gracias, Carlos. Gracias, Marcos. ¿Alguna pregunta, Marcos? ¿No te han, pregunta Adelante, Felipe, Marcos. ¿no te han cuestionado estas dimensiones, espiritual, familiar y self? Porque digo, podrían haber más, ¿no? A lo mejor cultural, podría haber otra, ¿no? En el self me parece que hay muchas, ¿no? Lo físico, la alimentación, o la salud,
Eh, ¿Cómo manejas esto? ¿Te ha funcionado así o a veces lo abres o lo haces más De acuerdo. compacto? No, normalmente yo trabajo con estas cuatro dimensiones. Te puedo decir, por ejemplo, que Stuart Friedman mismo tiene cuatro dimensiones que son diferentes. Él, la parte espiritual, la integra al self, pero para mí el espiritual tiene mucho más relevancia como que sea solamente una parte del self. Es Ujú, al final todas estas cuatro dimensiones son personales, ¿no? Entonces, si la metes a una dimensión que se llame personal, ¿no? O está interpretada como personal, pues entonces podrías meter todas ahí y entonces nada más tienes una dimensión que es personal, ¿no? Entonces, por eso ujú, yo considero que el espiritual es una dimensión más y también Stuart Friedman habla de una otra dimensión que le llama social, ¿no? Es sí, a dónde pero es que ahí, para mí es que ahí es donde se desarrollan las cuatro dimensiones, en la sociedad. Entonces, si tú tienes un desarrollo espiritual y estás preocupado por tu prójimo, pues es muy probable que hagas también actividades sociales, ¿no? Pero tiene más un impacto en ti, en tu parte social, que también es importante el impacto social, pero es más un impacto en tu desarrollo espiritual, ¿no? ok, Entonces, gracias. por eso trabajo yo con esas dimensiones. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Pero muchas gracias. Muy bien. Ana, Ana Vía. Então, Felipe, boa noite a todos. É, essas duas ferramentas, uma tem um eixo mais focado na parte emocional, não é isso? Da Eso. inteligência emocional, e a outra na natureza humana, Ujú, enfim. E, e hoje a capacidade da pessoa de, às vezes, se adaptar à realidade da cultura, o impacto que tem a cultura da organização na expressão do potencial, né? ujú, Como é que vocês, aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem vivido um momento em que os executivos eles estão rompendo com as organizações, ujú. onde nós temos uma cultura declarada e muitas vezes não praticada, né? Sí. Enfim, como é que vocês também estão lidando? Aí está acontecendo também muito esses movimentos? Sí, sí. La pregunta tiene que ver con qué es lo que está pasando con los ejecutivos y las culturas de las organizaciones, que hay una brecha entre lo que ellos promueven y la realidad de la organización, ¿no? Sim. Entonces, justamente por eso es importante este tipo de programas, porque entonces te ayuda a alinear y a poner en un perfil qué es lo que realmente está sucediendo y qué es lo que necesitamos para cambiarlo. Entonces, a lo mejor tenemos líderes que son solamente dominantes, ¿no? Entonces, si solo tenemos liderazgo dominante, por ejemplo, en el DISC, si solo tenemos liderazgo dominante, las demás personas van a sufrir porque pues, es un liderazgo que va a pasar por encima de la gente. Pero si logramos equilibrar ese dominante con gente influyente o con gente sólida o concienzuda, entonces logramos tener estructura, logramos tener empatía, que la gente se integre, ¿no? Uhum. Tenemos que hacer un, una combinación de líderes que te permita abarcar los cuatro ejes, ¿no? En el caso del DISC. Y en el caso de inteligencia emocional, pues es muy claro, ¿no? La empatía, el manejo de las emociones es muy relevante. Entonces, he trabajado, por ejemplo, con una empresa que es netamente tecnológica. Entonces, lo que tienen son programadores. Los programadores son de números. No les gustan las emociones, no les gusta lidiar con la gente, no les gusta más que estar enfrente de una computadora y hacer números, ¿no? Entonces, ahí hay que jalarlos y hay que desarrollar de manera conjunta esa parte de relaciones interpersonales, la parte de empatía, de involucrar las emociones incluso para que ellos mismos se sientan motivados y puedan motivar a los demás. Entonces, sí, normalmente en una empresa deberíamos de trabajar. Es interesante porque
siempre digo que debemos de trabajar con la cabeza y luego que eso vaya permeando a los demás. Pero es muy común que la cabeza dice, no, yo no lo necesito. Lo necesita mi gente, lo necesitan mis gerentes, mis directores. Yo no, yo estoy bien. Realmente la recomendación siempre es que empiece por la cabeza y entonces se pueda ir permeando, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy padre muy interesante que nos pasó con un equipo directivo de una empresa multinacional también muy grande en México. Estábamos haciendo el programa individual con el de operaciones y el de ventas, ¿no? Que son dos áreas que normalmente tienen mucho conflicto porque el vendedor quiere vender todo y el operador no puede operar todo o quiere producir lo que él quiere, entonces estaban en conflicto, ¿no? Entonces, en la segunda sesión que tuvimos con con el de operaciones, nos dijo, oye, ¿qué le hicieron al de ventas? ¿No? Pues no sé, ¿qué le hicimos? ¿Por qué no? O sea, ¿le hicimos algo malo? Y dice, no, porque ahora cuando yo presento, él está sonriendo. Y entonces, si como enemigos lográbamos nuestras metas, ahora como amigos, nadie nos va a parar. Entonces, un pequeño cambio en su comportamiento emocional hace un gran cambio en el resultado de la organización. Entonces, Excelente, obrigada. muchas gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Mariano, Carlos, Rolando, por ahí, Marisol. No, súper interesante eso del DISC. Y sí, el tema es ver qué puedes obtener de beneficio de los demás. Si tú eres un D, ¿cómo puedes trabajar con un I, con un S, con un C y obtener lo más que el mayor beneficio, ¿no? Como para hacer equipo, ¿no? O para lograr las metas. Totalmente. Hay un libro que se llama Change Management de James P. Carter, eh, que él dice que todas las empresas tienen que tener dos tipos de líderes, el líder disruptivo y el líder administrador. Entonces, el disruptivo va queriendo romper barreras, pero el administrador le pone los pies en la tierra, le dice, no, hasta aquí puedes llegar, y entonces eso es lo que hace lograr el éxito de la organización, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias, Mariano. Muy bien, pues espero que Hola les haya Felipe, ¿me gustado. escuchas? Rolando, ahí está. Hola, Hola, buenas Rolando. noches. Hola, Buenas hola, noches. perdone que vengo manejando No te y preocupes. la cámara está todo oscuro. Oye, pregunta nada más ahora con la modalidad que lo haces en grupo, platícame un poquito, platícanos un poquito la dinámica, porque conozco el taller individual Ajá, y incluso, bueno, yo mismo lo tomé contigo y mucha gente en la empresa, ¿no? Pero sí, muchas yo gracias. estoy en grupo cubo para el equipo, para el resto del equipo, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo lo manejas cuál es la dinámica desde el punto de vista grupal? Porque pues individualmente es una dinámica pues por sí que personalizada, con las evaluaciones de manera personal, la retroalimentación, Claro. inclusive pues hasta parte de la confidencialidad es uno a uno. ¿Cómo lo haces de manera grupal, Felipe? Es correcto. Lo que hacemos, lo que enfocamos en la parte grupal, principalmente tiene que ver con vamos a decir, con las aspiraciones. En plenario, vamos a decir que explico todo este tema y profundizo en las cuatro dimensiones, profundizamos en las aspiraciones. Cada quien va haciendo su tarea y al final cada quien va compartiendo en el grupo lo que considera que puede compartir. Eh, y nos ayuda mucho en este caso porque a veces uno hace, por ejemplo, tu evaluación de las cuatro dimensiones, ¿no? Entonces pones tus porcentajes y tu 10 o tu 8 por ahí, y entonces de repente alguien se levanta y dice, no, pues es que yo aquí en mi trabajo le dedico el 80%, y si cambio del 80 al 60, ¿qué hago con ese 20%? Y alguien dice, no, pues yo haría esto, aquello. Y entonces eso le permite a la otra persona pensar en nuevas posibilidades. Entonces, en esos términos, amplía la visión porque aprendes también de los demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es una dinámica bastante padre. Pero luego, cuando vienes al tema de la retroalimentación,
de tus perfiles, que son cosas, pues sí, más personales o privadas, normalmente hacemos sesión individual. O sea, el perfil al final lo presentamos de manera individual para que tú trabajes con él y luego cuando regresamos al grupal, lo que he hecho y que me ha funcionado es que pues hago, por ejemplo, tengo 3 personas que necesitan desarrollar relaciones interpersonales, entonces pues las pongo en equipo y entre las 3 hacen el plan de relaciones interpersonales. Digo, no es algo personalizado, que yo me voy a sentar con todos, con ellos a hacer cada uno de los planes, pero nuevamente tienen su propia percepción y la percepción de los demás de cómo lograr hacer esas relaciones interpersonales, por ejemplo, y entonces se complementa bastante padre. Funciona bastante bien. Pero sí, ellos pueden compartir de su perfil lo que ellos consideren, ¿no? Aunque sabes que siempre recomiendo, como lo dije, compartir, compartir, compartir. Sí, de todas maneras te recomiendo que compartas tu perfil, pero bueno, es a tu discreción, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, en un grupo que hice, una persona que tenía un perfil emocional como de 65, o sea, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, esa persona vio su perfil, ¿no? Y terminó la sesión, vio su perfil, cerró su cuaderno y se fue. Dijo, yo no quiero compartir con nadie. Está bien, se vale, ¿no? Y estaba el que tenía su perfil así de emocional de 120, ¿no? Super padre. Y él, no, es que yo quisiera hablar de mi perfil. Y bueno, pues él tuvo la seguridad para hacerlo, ¿no? Entonces ya en privado ya lo podemos ir platicando de manera individual. Pero es una dinámica Muy bien. también muy padre. Gracias, Felipe. Un abrazo. ¿No? Gracias, Rolando. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Carlos, Marisol. Marisol, si estuviste por ahí, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarme a todos y les voy a enviar la grabación de este video en el transcurso mañana, en el transcurso del día y con un link también para que agenden su sesión gratuita y me va a dar muchísimo gusto trabajar con ustedes y bueno, pues seguimos en contacto.